Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Bader, soy médico del Hospital Italiano y hoy vamos a hablar sobre trastornos hemorrágicos, es decir, el abordaje perioperatorio de los pacientes, ya sea con algún trastorno hemorrágico conocido, congénito, y que se trata en un centro y nos llega a nosotros para una cirugía programada. También esos pacientes que nos llegan en una guardia, en un lugar que nosotros trabajamos que no tenemos manejo de esos pacientes, o ese paciente que está en quirófano, que no conocemos, o por lo menos no conocemos de su trastorno, y nos sangra. Se estima que hasta el 1% de la población general tiene algún trastorno hemorrágico congénito. Y eso seguramente es más de lo que nosotros pensábamos, y eso nos dice que hay altas chances de que nos encontremos alguna vez con algún paciente de estos. Los trastornos más conocidos son la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia A y B y los defectos plaquetarios. Y la verdad que no existen guías universales de manejo perioperatorio general para estos pacientes. Hay guías para la hemofilia, guías para el von Willebrand y protocolos regionales. Nosotros tenemos las guías de la Sociedad Argentina de Hematología o protocolos de cada centro para manejarlos. A mí me gustó mucho este artículo que habla de cirugía en pacientes con algún trastorno eh, hereditario y habla sobre y recomienda que la mayor parte de los procedimientos en pacientes con trastornos hemorrágicos congénitos se den en un centro de atención en hemofilia, es decir, en centros especializados. Nosotros tenemos el centro, la Fundación de la Hemofilia, este es el edificio que está en Capital, donde tienen, digamos, a donde van referidos la mayor parte de los pacientes con diagnóstico, donde se hacen los controles, donde se tienen seguimiento por un equipo interdisciplinario y donde realmente se terminan haciendo todos los procedimientos. Pero también hay centros como el Hospital Italiano, donde recibimos pacientes, por ejemplo, con enfermedad de von Willebrand de distinto grado, con indicaciones de hematología, con protocolos propios. Pero bueno, es importante que nosotros tengamos, o por lo menos demos un pantallazo de cómo manejar a estos pacientes en el caso de que tengamos la oportunidad. Los procedimientos deberían ser en su mayoría programados, pero cuando hablamos de programados no es que, bueno, lo ponemos en la cola a las 2 de la tarde el miércoles, después de la vesícula, la tercera vesícula. Básicamente tienen que tener una cuidadosa planificación perioperatoria. ¿Por qué? Porque requieren varios días de planificación para controles previos, para conseguir la medicación, para planificar complicaciones, seguimientos postoperatorios. De hecho, ellos hablan o recomiendan que los procedimientos se realicen al principio de la semana y en primer turno. ¿Por qué? Primero porque a estos pacientes hay que corregirles el defecto o el déficit de factor con tratamiento sustitutivo. Es decir, hay que suplementarle el factor y también hay que dosárselo. El dosaje tarda una semana, o sea, o se realiza una semana previa, la semana previa a la cirugía, o sea que eso ya nos habla de con cuánta anterioridad hay que planificar un procedimiento programado para estos pacientes. Otras situaciones, por ejemplo, como la de los bebés o los niños, los chicos hay chicos que son difíciles para conseguir accesos y quizás necesitan primero programar la colocación del acceso para luego poder programar un procedimiento más grande. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a tener un paciente con un trastorno hemorrágico conocido, tratado, estudiado, pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos al paciente y tenemos, por ejemplo, una prueba de laboratorio alterada en un paciente que nos viene para una cirugía cualquiera ambulatoria, ¿no?
de lo que vamos a hablar ahora es un poco sobre las pruebas básicas de laboratorio. Quiero hacer una mención sobre esto porque nosotros pensamos, o sea, nosotros le pedimos a todos los pacientes que van a quirófano, en cirugías programadas, un coagulograma. Y un poco hay que hablar sobre el valor, o qué valor tiene para nosotros ese coagulograma. Un coagulograma alterado es indicativo de un sangrado, de una alta probabilidad de sangrado. Un coagulograma normal nos descarta un sangrado. ¿Y cuál es el valor del interrogatorio, de los antecedentes del paciente, del contexto del paciente, ¿no? Convengamos que, digamos, puede pasar que tengamos un paciente con un coagulograma normal, un TP y un KPTT normal, que nos sorprenda con un sangrado intraoperatorio. También podemos tener un paciente con un coagulograma normal, un coagulograma alterado y que no sangre. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y la mayor parte de estas dudas se pueden despejar con el interrogatorio. Y eso también lo vamos a ver ahora porque vamos a ver cuál es el valor del interrogatorio y de que tengamos un cuestionario validado para prever sangrado. Y toda esta discusión surge de este estudio que se hizo en la Clínica Mayo, ¿no? En la Clínica Mayo hace muchos años, en los años 90, tenían más de 5.000 pacientes en un estudio retrospectivo, vieron que la cirugía ambulatoria en pacientes de bajo riesgo, sin ningún tipo de control de laboratorio, esos pacientes no tenían ni siquiera, en este caso ni siquiera tenían electrocardiograma preoperatorio, y vieron que ninguno, 0 pacientes murieron, ningún paciente se murió, y solo un paciente tuvo una complicación que fue una arritmia en un paciente joven en una rodilla, y nada más, que le hicieron el electrocardiograma en el momento, y no tuvo ninguna otra complicación. Entonces, con esto no quiero entrar en la polémica, ni que se rompan protocolos, ni se generen, se generen una discordia. Yo creo que sigue siendo importante, si contamos con ello, tener todos los exámenes disponibles y que nosotros nos aseguremos de eso, porque un coagulograma alterado, si bien puede ser, ahora vamos a ver, por muchos motivos puede estar alterado y no necesariamente ser indicativo de un trastorno hemorrágico o de una tendencia a sangrado o un mayor riesgo de sangrado, mejor dicho, nos sirve para pensar y estudiar al paciente, ¿no? y ver qué le puede estar pasando a ese autor. Entonces, yo seguiría pidiendo a los autores, no quiero generar una discordia, pero bueno, el tema es el valor que le damos y cómo lo contextualizamos. Por ejemplo, ¿en qué casos nosotros podemos tener un paciente con una tendencia al sangrado o con un mayor riesgo de sangrado y una prueba básica de laboratorio normal? Por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand o una hemofilia leve con niveles de factor 8 normales o levemente disminuidos con un KPTT normal. También tenemos pacientes que pueden tener un déficit de factor 13 con mayor riesgo de sangrado y un coagulograma normal. Acá tenemos una imagen de las vías, tanto extrínseca como intrínseca. Vemos que el TP o el QUIC básicamente nos muestran los factores que forman parte de la vía extrínseca y la vía final común, y la mayor parte de los factores K-dependientes, entre ellos el 5, el 7, el 2, el 10 activado, nos sirve para guiar básicamente la terapia anticoagulante. Por otro lado tenemos el KPTT, que evalúa, pone a prueba la vía intrínseca de la coagulación, los factores 12, 11, el 9 y el 8, que son los que están involucrados en la hemofilia, con menos impacto en la vía final común, pero tenemos, por ejemplo, el factor 13, que es esencial para la estabilización del coágulo de fibrina, y lo tenemos fuera del alcance de estas pruebas. Y sin embargo, el déficit de este factor nos puede dar una tendencia al sangrado o riesgo de sangrado
y no ser vista por ninguna prueba de las que pedimos todos los días o las que miramos todos los días en quirófano. Entonces, lo que quiero que quede claro es que las pruebas de laboratorio pueden servir contextualizándola. Un TP alterado en un paciente anticoagulado, un KPTT en un paciente que tiene hemofilia o que tenga digamos, algún trastorno, nos permite para saber, ir a investigar qué le está pasando a este paciente. Este paciente necesita ser estudiado. Interrogamos al paciente, tiene tendencia a sangrado, tiene antecedentes, y eso ahora lo vamos a ver, y vamos a ver qué valor tiene. También podemos tener trastornos plaquetarios cualitativos, pacientes con plaquetas normales, coágulo normal, y trastornos plaquetarios en cuanto a la función plaquetaria, como por ejemplo los pacientes renales crónicos que tienen disfunción plaquetaria, con valores normales, o pacientes con trastornos plaquetarios cualitativos congénitos, que los vamos a ver al final de la clase. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene el coagulograma alterado? Yo recibo un coagulograma alterado, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo primero que pienso? Y que la muestra está mal. Eso siempre es lo que hay que descartar. Ante cualquier valor alterado de laboratorio, siempre de sospechar en cosas no médicas. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Vemos una desaturación o vemos cualquier alteración en el monitor. Siempre descartemos cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, que la muestra esté parenizada, porque venga de terapia intensiva, sacaron la muestra de la arteria, que está parenizada el lavado, y tenemos un coagulograma alterado, y es una muestra espuria. También tenemos que pensar en cosas menos frecuentes, como por ejemplo el déficit de factor 12, que son pacientes que van a tener KPTT prolongado, por ejemplo, sin ningún riesgo de sangrado. De hecho, son pacientes con enfermedad de Hagman, son pacientes que tienen más tendencia a la trombosis, o pacientes con anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico está involucrado en el síndrome antifosfolipídico, son anticuerpos antifosfolípidos que quizás van a interactuar con los lípidos del tubo de citrato del coagulograma, y quizás nos van a dar una muestra alterada sin riesgo de sangrado, todo lo contrario. Por ejemplo, los pacientes con síndrome antifosfolipídico están asociados a riesgo de trombosis. La variación biológica normal, ¿no? Dentro de la campana de Gauss siempre hay los extremos, no siempre, digamos, puede estar dentro de la normalidad, pero no están representados en la población normal, o digamos, en la mayoría de la población. Y también, otra cosa que es muy importante, es que las pruebas pueden estar alteradas por algún déficit de factor o de factores, pero que aún estén en valores hemostáticos. Quizás esos factores están disminuidos en su valor, por ende alteran las pruebas de laboratorio, pero sin embargo están en valores hemostáticos, o sea que no vamos a tener sangrado quizás, pero bueno, esto nos va a llamar la atención y nos va a hacer investigar. Pero quizás pueden estar alteradas y nosotros tenemos valores hemostáticos y el paciente no va a sangrar. ¿Y qué pasa entonces con la clínica? ¿Cómo contextualizamos esto? ¿Cómo contextualizamos y le damos valor a esto? Este trabajo es muy bueno y habla sobre el interrogatorio, ¿no? Cómo esquematizar el interrogatorio, cómo pesquisar un paciente con riesgo de sangrado con un cuestionario que ellos validaron y que se llama mSToPS. mSToPS es una sigla, es hematoma, hemorragia, menorragia, sangrado quirúrgico, sangrado odontológico, sangrado obstétrico y antecedentes familiares. Básicamente de eso se tratan las 7 preguntas que lo componen. Las podemos leer, pero básicamente lo que hay que preguntarle según en este cuestionario del paciente, si tuvo sangrado inusual, si tuvo hematomas grandes y frecuentes, si tuvo sangrado odontológico, si ya tuvo un antecedente de sangrado perioperatorio, si tiene algún paciente, algún familiar con algún trastorno hemorrágico conocido, si es una mujer, si tiene sangrados menstruales abundantes o prolongados,
o sangrado puerperal prolongado. Esas son preguntas que están estructuradas y que tienen y que han sido validadas porque tienen evidencia. Lo que hicieron en este trabajo fue comparar pacientes pacientes que requerían ciertas precauciones con antecedentes basados en estas preguntas, y se vio que un alto porcentaje cumplían o sumaban varios puntos de este cuestionario. Se los comparó con sus pruebas de laboratorio, y se terminó detectando que estos pacientes muchos de estos pacientes tenían algún trastorno hemorrágico de los más conocidos, como el von Willebrand, la hemofilia u otros trastornos adquiridos hemostáticos. Pero fíjense la diferencia que hay en cuanto a la incidencia, digamos, al puntaje que llegaban, o el grado de positividad en el cuestionario que tenían estos pacientes, y el grado de positividad que tenían en las pruebas básicas de laboratorio. Entonces ellos pudieron establecer que con su cuestionario tenían, en pacientes que tenían más de dos o más puntos del cuestionario, tenía una sensibilidad casi del 90% y una especificidad casi del 100% para el sangrado, y lo compararon con las pruebas básicas de laboratorio, que arrojaron una sensibilidad del 26,3%. Entonces, acá está la importancia de la pesquisa preoperatoria, no basarnos solo en un número de una prueba de laboratorio, sino preguntarle al paciente, sobre todo en cirugías de riesgo de sangrado, pacientes que quizás son jóvenes, que quizás no tienen otros antecedentes, pero uno en el interrogatorio, con un interrogatorio digamos, estructurado, podemos evitar grandes problemas. Un poco más, digamos, siguiendo con las generalidades, ahora vamos a empezar a hablar de los trastornos hemorrágicos en particular. Hablar un poco digamos, en lo que tiene que ver con anestesia y la anestesia neuroaxial, porque siempre la preocupación que hago con un paciente, una cesárea o cualquier paciente que yo quiero pinchar, básicamente, o que quiero hacer una anestesia raquídea o una peridural, a un paciente que quizás tiene diagnóstico de esto, de algún trastorno hemorrágico. Y para eso me basé en algunos trabajos y sobre todo en las guías obstétricas de este año de la ASA, y ellos ven que ellos dicen que en pacientes con trastornos hemorrágicos conocidos están contraindicadas. Si nosotros tenemos alguna razón, digamos, superadora por la cual debemos evitar la anestesia general, esto debería hacerse de manera planificada, suplementar el factor faltante, monitorear el mismo y eventualmente realizar la anestesia neuroaxial, pero estaría contraindicada. ¿Y qué pasa con los pacientes con alguna plaquetopenia, ya sea adquirida o congénita? Para esto sí me basé en la guía de anestesia obstétrica, que vieron que el riesgo de sangrado con plaquetas mayores a 70.000 es de 0,2%, 3% para las que están entre 50 y 70.000, y ya es mayor al 10% cuando tienen menos de 50.000 plaquetas, ¿no? Esto es lo que dice el consenso, que es de la Sociedad de Obstetricia y de Anestesia. Y ellos muestran este algoritmo, este esquema en el cual, si nosotros tenemos, como veníamos diciendo, un paciente, o en este caso una paciente, con un trastorno conocido, hemorrágico conocido, o signos de sangrado, o algo que nos llame la atención, nos haga sospechar en el preoperatorio que pueda tener riesgo de sangrado, debería estar contraindicada o está contraindicada la anestesia neuroaxial. En el caso de no ser así, más allá de la causa que pueda llegar a tener o que nosotros podamos sospechar, tenemos que pensar si el paciente o la paciente en este caso tiene más de 70.000 plaquetas. Pacientes con más de 70.000 plaquetas vimos que tiene bajo riesgo de sangrado. Entonces, en ese caso,
podríamos hacer la anestesia raquídea. En el caso de no tener más de 70.000 plaquetas, tenemos que ver cuántas tiene, ¿no? Salvo que siempre y cuando también sepamos las causas y que sean causas que, digamos, estén controladas. Pacientes entre 50 y 70.000 plaquetas, tenemos que ver los riesgos y beneficios. Vemos cuál es el riesgo o el beneficio de hacer una raquidia o no. Ya con menos de 50.000, ya recomendación, básicamente lo que nos dicen es que casi está contraindicado, ¿no? Porque tenemos ya, como habíamos visto, más del 10% de probabilidades o de riesgo de generar un hematoma espinal. Saliendo de las generalidades, ya vamos a volver en estos temas, vamos a la enfermedad von Willebrand, que es la más frecuente, ¿no? Es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente. Fue descrito por este señor, que se llama Erich von Willebrand, que hoy sería un sticker que sospecha de nosotros. Y también sabemos que puede ser tanto congénito como adquirido. ¿Y por qué se caracteriza? Por el déficit cuanti o cualitativo del von Willebrand. ¿Qué es el von Willebrand? Es una proteína plasmática adhesiva. ¿Adhesiva por qué? Porque en su forma longitudinal, cuando está desplegada, va a mediar la adhesión entre plaquetas y plaquetas en la hemostasia primaria y entre las plaquetas y el endotelio vascular estresado, o cuando el paciente, cuando el endotelio recibe algún daño o una injuria, se va a pegar el von Willebrand y va a mediar la unión plaqueta-endotelio. Ahora lo vamos a ver mejor. También se une y estabiliza el factor 8. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los pacientes con von Willebrand también van a tener un déficit secundario de factor 8. Y es algo que eventualmente tenemos que reponer, porque quizás con las terapias para el von Willebrand indirectamente vamos a, o tratando o reponiendo el factor von Willebrand, vamos a reponer factor 8 al mismo tiempo. También se unen a la heparina, sulfátidos y a otras ligandos, ¿no? Acá está el gráfico que muestra básicamente cómo ante el daño vascular, el von Willebrand en su forma, digamos, desplegada, se va a adherir a esa superficie y va a permitir la unión de las plaquetas y subsecuentemente la unión de las plaquetas entre sí, ¿no? Es importantísimo. Y acá un poco sobre la TS13, que es básicamente la proteína que está en falta, o la molécula que está en falta en la púrpura trombocítica trombocitopénica, es la cual se encarga de plegar el factor de von Willebrand y evitar que esté en su forma activa constantemente, y que eso genere una sobreagregación plaquetaria que explica un poco el fenómeno de la púrpura. Entonces, la disfunción fisiopatológicamente, el déficit o la disfunción del von Willebrand, ¿cómo nos va a producir sangrado? Básicamente por la alteración de la adhesión plaquetaria, como veíamos, y por la disminución de la concentración del factor 8. Un von Willebrand grave va a tener un KPTT prolongado porque no va a tener factor 8. ¿Entienden? Por eso lo vamos a ver a dos niveles el sangrado. Y el comportamiento va a ser heterogéneo, ¿no? Vamos a tener de casos sintomáticos, pacientes que por lo general no sangran nunca, o que tienen algún pequeño sangrado, o por el antecedente los encontramos, o se descubren por algún sangrado perioperatorio, hasta sangrados espontáneos y algunos con riesgos mortales, alto riesgo de mortalidad. El manejo perioperatorio de estos pacientes, que tenemos que ver el tipo de von Willebrand que tiene el paciente y el riesgo de sangrado del procedimiento. ¿Y qué tipos de von Willebrand tenemos? Básicamente tenemos tres tipos de von Willebrand. El tipo 1, que es el más común, el 75% tiene este tipo, y es un déficit cuantitativo parcial de von Willebrand, que va desde niveles del 10 al 40%. El tipo 2 ya son déficits cualitativos, ¿sí? Es decir, que, digamos,
vamos a tener la misma cantidad, pero con alteraciones en cuanto a la afinidad con el factor 8 o distintos comportamientos ante el aumento o la disminución de las plaquetas. Y el tipo 3 es el más grave, así como el 1 es el más frecuente, el tipo 3 es el más grave y habla de la ausencia total de von Willebrand. No existe von Willebrand, son pacientes con hemorragia ya desde jóvenes, que ya tienen tendencia a las hemorragias espontáneas, y obviamente con niveles bajos de factor 8. Entonces, los factores, digamos, los tipos graves, o los von Willebrand graves, es decir, con menos del 10% del factor de von Willebrand, se van a tratar con reemplazo con concentrados de factor von Willebrand o que pueden estar sumados o no a factor 8. Ahora vamos a ver, en la urgencia por lo general le vamos a dar las dos cosas, el factor de von Willebrand y el factor 8. ¿Por qué? Porque no vamos a tener tiempo para que el mismo factor de von Willebrand exógeno pueda cubrir el déficit de factor 8, o sea, porque eso lleva un tiempo. Entonces, como no vamos a tener ese tiempo, en la urgencia, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar von Willebrand y también le vamos a dar factor 8. El von Willebrand, ¿cuánto tiempo antes se da? Se tiene que dar entre 6 y 8 horas antes de la cirugía o del evento para que, como les decía, para que el factor 8 endógeno pueda funcionar con el von Willebrand exógeno. Entonces, en la urgencia le vamos a dar factor 8. Y en los tipo 2 ya es más controvertido en cuanto a que ya el factor de von Willebrand de por sí es disfuncionante, pero la producción de factor 8 es normal, ¿no? Entonces, ya darle factor 8 a un paciente que ya de por sí está generando niveles de factor 8, no sabemos en qué medida, quizás nos lleva a que mejor lo dosemos. Pero no hay evidencia de grandes trastornos trombóticos por la suplementación de tanto von Willebrand y factor 8 en estos pacientes en la urgencia. Así que ya sabemos, en la urgencia, un von Willebrand grave o un paciente con antecedentes von Willebrand grave, factor 8 y factor de von Willebrand, las dos cosas. La droga más usada en los pacientes con von Willebrand sin duda es la desmopresina y sirve para los trastornos, sobre todo los trastornos más leves o los moderados. ¿Y qué es? Es un análogo sintético de la vasopresina. ¿Qué va a hacer? Va a liberar von Willebrand y factor 8 de los sitios de depósito endotelial, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen un déficit parcial de von Willebrand y de factor 8 nos sirve la desmopresina, e incluso en los trastornos leves, con darle desmopresina entre 30 y 40 minutos previo a la cirugía, es suficiente para el control hemostático, ¿no? Siempre tengamos en cuenta, en el caso de poder acceder a eso, de tener siempre a mano los concentrados de factores para pasarle al paciente ante cualquier sangrado, ¿no? La Sociedad Argentina de Hematología habla de esto, ¿no? Porque algunos autores cuestionan que en los pacientes von Willebrand tipo 2, la desmopresina lo que va a hacer es estimular la liberación de un factor de von Willebrand que es disfuncionante, ¿no? Sin embargo, la Sociedad Argentina de Hematología recomienda prueba de desmopresina a todos los pacientes con von Willebrand 1 y 2. Y ahora vamos a ver un poco de la prueba de la respuesta a la desmopresina. ¿Qué es esto? Hay pacientes que responden y hay pacientes que no responden a la desmopresina. Obviamente que si tenemos un paciente von Willebrand o que sabemos que es von Willebrand y nos viene en la guardia y es una urgencia, no lo vamos a pensar, directamente se lo hacemos. Pero en pacientes, digamos, para procedimientos programados, siempre se le hace la prueba de respuesta para ver cuánto puede aumentar, y la idea es que alcance valores mayores al 50%, ¿no? Que aumenten entre 2 y 4 veces los valores de von Willebrand y eventualmente de factor 8, ¿no? La dosis es esta. Si alguno o alguna ya tuvo algún paciente de esto, saben, ya uno se acuerda, ¿no? La dosis de
0,3 gamas kilo, y siempre es entre 20 a 40 minutos antes de la cirugía o en la inducción, ¿no? Mientras vamos a dormir al paciente. Los valores picos son más o menos entre los 90 y casi las 2 horas, y duran entre 8 y 10 horas. Ojo con esto porque tanto el Von Willebrand como el factor 8 son reactantes de fase aguda, ahora lo vamos a volver a ver, pero quizás también aumentan por el estrés quirúrgico, entonces es importante el dosaje perioperatorio, tanto como en el preoperatorio como en el posoperatorio, y eso por lo general está protocolizado, por los mismos hematólogos te van a pedir a cada cuánto tenés que ir midiéndolo, porque algunos pacientes ya responden espontáneamente por el mismo estrés quirúrgico y quizás no sea necesario suplementarlos más. Otras drogas que están como digamos, coadyuvantes son el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico, que básicamente tienen este efecto antifibrinolítico y que se pueden utilizar sobre todo en procedimientos menores, en procedimientos de manera tanto local como sistémica, procedimientos odontológicos o procedimientos que puedan tener sangrado de mucosas que tienen gran actividad fibrinolítica. Bueno, ese sería el Von Willebrand. Entonces, si quieren, lo podemos resumir como el Von Willebrand leve, los moderados y los graves. Los graves van a requerir suplementación sí o sí, sobre todo de factor de Von Willebrand si tenemos, y si no tenemos ahora lo vamos a ver, y eventualmente en la urgencia también de factor 8, la desmopresina y eventualmente el ácido tranexámico, y en los perdón, repito, en casos graves, suplementación del factor faltante porque tienen menos del 10%. En casos leves y moderados, desmopresina en principio, eventualmente ácido tranexámico, y ante un sangrado o ante sospecha de sangrado coagulopático, la suplementación del factor. Pasamos a la hemofilia, que es el segundo trastorno más frecuente, que este es un poco menos frecuente que el Von Willebrand, y lo más importante es que es un trastorno recesivo ligado al X, o sea que son varones. Eso es importante, ahora vamos a ver sobre todo en maternidad, pero varones, ¿no? Son varones y tienen clínicas características, y además tienen, que es la amartrosis. La amartrosis es el sangrado de las articulaciones, que es lo patognomónico, el típico caso del chico que tiene los hematomas en los tobillos. Son varones que ya en la infancia, sobre todo en los casos más graves, se diagnostican en la infancia, y que tienen, sufren intervenciones quirúrgicas que son propias de la enfermedad, como por ejemplo las cirugías para la amartrosis, que ahora vamos a ver, ¿no? La característica también de esta patología es que la expresión fenotípica se correlaciona con la gravedad. Es decir, cuanto más factor tienen, más sangran, y menos sangran, y así funciona. Se correlaciona directamente con el sangrado. Entonces, se los dividió en 3 grupos, leve, moderado y grave, determinando cuál es la concentración de factor que poseen estos pacientes. Tanto el factor 8 para la hemofilia A y factor 9 para la hemofilia B. ¿Sí? Eso es importante. Los leves tienen más del 5%, y los graves tienen menos del 1%. Las formas graves son las que empiezan con, las que se descubren con sangrado espontáneo, ¿no? Todos los pacientes, como veníamos hablando de los centros de hemofilia, tienen que ser discutidos con un centro de hemofilia. Por lo general son pacientes conocidos, que ya se conocen, hemofílicos, que ya tienen antecedentes de la infancia, que se siguen por un hematólogo especializado. ¿Y por qué? Porque si nosotros vamos a someter a un procedimiento quirúrgico a estos pacientes, tenemos que asegurarnos la disponibilidad de la concentración de factores para pasarle. Y una cosa importante, que es la detección preoperatoria de inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Hasta el 25% de los pacientes
pueden desarrollar anticuerpos. A medida que les van pasando factores para distintos procedimientos, van generando anticuerpos para el factor. Entonces, ya la semana previa hay que hacer la detección de inhibidores, y es una de las complicaciones más graves de la hemofilia, porque cada vez se van haciendo o sea, a medida que pasa el tiempo, se van haciendo cada vez más refractarios al tratamiento de sustitución, y se vuelven pacientes más complicados, ¿no? Y a todos le hacemos también la prueba de la desmopresina, por esto vimos que aumenta los niveles de factor 8. ¿A quiénes? A los de hemofilia A. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué recomienda como objetivo la Federación Mundial de Hemofilia, las guías de manejo a la hemofilia? Un nivel de factor preoperatorio mayor al 80 al 100% para la hemofilia. O sea, ellos establecen, y eso lo va a hacer un hematólogo especializado, dosis calculadas, ajustadas al peso, al paciente, para lograr un objetivo, en el caso de la hemofilia A, del 80 al 100% de factor 8 y del 60-80% para la hemofilia B. Eso también es importante porque nosotros tenemos que dosar el factor de manera recurrente en el perioperatorio para estar siempre en el rango de la concentración de factor que necesitamos, ¿no? Y en el postoperatorio el objetivo va disminuyendo hasta casi el 50%, que son más o menos 10-14 días en el cual cura la herida y el paciente se va de alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos, como esquema básico en paciente? Un paciente, como hablamos de von Willebrand, paciente con hemofilia, ya sea A o B, y que sea grave, tenemos que darle una dosis calculada del factor deficiente, ¿no? Que por lo general está establecida, no la vamos a dar ahora porque está determinada por un montón de cosas. Y cuando se da entre 10 y 20 minutos al inicio de la cirugía. Se trata de dar siempre lo más cercano a la inducción, porque cualquier retraso en la cirugía, por cualquier situación, puede hacer que los niveles de factor vayan cayendo y estén fuera de los objetivos, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen que entre 10 y 15 minutos después de la infusión hay que dosarlo para ver si llegamos al objetivo y no hay que suplementar un poco más. ¿Y qué pasa con la hemofilia A? Cuando la hemofilia A es leve, quizás solo con la desmopresina es suficiente. Responden y es el tratamiento de elección en estos pacientes. Hemofilia A leve, desmopresina. Y recordemos que el factor 8 es un reactante de fase aguda y por lo tanto puede que tengamos valores hemostáticos de factor 8 en el posoperatorio también. Entonces, es importante el monitoreo para no estar suplementando constantemente un factor que está en valores normales. En cambio, la hemofilia B, leve en este caso, no va a responder a la desmopresina y tampoco es el factor 9, que es el faltante, no es un reactante de fase aguda. Por lo tanto, estos pacientes, por más que estos pacientes tengan un trastorno hemorrágico leve, no van a tener respuesta a la desmopresina y van a tener que recibir el factor faltante. Van a tener que recibir el factor faltante y van a tener que estar monitoreados constantemente para estar en los rangos objetivos perioperatorios. ¿Y qué pasa? Y esto me parece lo más importante, y si lo estaban viendo a velocidad aumentada el video, este es el momento que lo frenen y presten atención, porque es lo que nos va a servir más a todos, porque no todos trabajamos en centros con acceso al concentrado purificado del factor 8 para el paciente hemofílico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos llega de guardia un paciente hemofílico, no sé, que tuvo un trauma o un incidente vial y nos llega a la guardia? ¿Cómo vamos a corregir y cómo lo vamos a preparar para la cirugía? Básicamente lo que vamos a pasar es lo básico: plasma fresco o crioprecipitados. ¿A quién le podemos pasar crioprecipitados? A la hemofilia A o al von Willebrand. ¿Por qué? Porque del plasma, que nosotros sabemos que, digamos, de la solución de plasma, por lo general cuando se descongela el plasma, el sobrenadante que queda en el fondo, que son 20-30 mililitros, un líquido blanquecino, al filtrar eso, ese remanente es el crioprecipitado, es lo que precipita el plasma y básicamente es un líquido
que es igual al plasma, pero que es rico en factor 8, von Willebrand y fibrinógeno. Y por lo tanto nos sirve para dárselo a estos pacientes sin aportarle tanto volumen con el plasma. Si no tenemos, plasma nos sirve para todos los trastornos porque nos aportan todos los factores de la coagulación y además el fibrinógeno, ¿no? ¿Y cuánto le vamos a pasar? ¿Cuánto equivale a un paciente? Más allá de los cálculos, porque vimos que en las cirugías programadas teníamos un hematólogo que nos iba a dar cuál es la dosis que teníamos que hacer, cuál es el objetivo que teníamos de factor. Acá estamos en la urgencia, en un centro donde no tenemos, nosotros tampoco tenemos la experiencia. Y bueno, lo que hablan es que una bolsa de crioprecipitados tiene entre 70 a 80 unidades de factor 8. Es decir, entre 3 a 5 unidades por mililitros. Entonces establece que más o menos, según el tipo de sangrado, entre 25 y 50 unidades kilo serían lo indicado para un sangrado en un paciente, ya vimos, con hemofilia A o von Willebrand. En caso de que no sepamos o lo que sea, plasma fresco, que entre 15 y 20 mililitros kilo, que es la dosis habitual para la urgencia de plasma, una dosis de entre 15 y 20 mililitros kilo aumenta el factor 8 entre un 30 y un 40%, y el 9 entre un 15 y un 20%. Entonces con eso más o menos podemos ir viendo clínicamente cómo responde el paciente, manejándonos con estos parámetros medio aleatorios, pero que nos sirven para la urgencia. Otro trastorno ya el menos conocido de todos son los trastornos de la función plaquetaria, ¿no? Son menos frecuentes y por lo general en casos graves son pacientes que se diagnostican en la infancia, ¿no? Y se caracterizan por tener pruebas hemostáticas básicas normales, ¿no? Son pacientes que tienen números normales de plaquetas, TP, KPTT normal y tendencia al sangrado, ¿no? De estos pacientes hay que hacerle pruebas de función plaquetaria, ¿no? Que son la gregometría o hacer trombolestografía o el famoso ROTEM. Cualquiera de los métodos que sean in vivo y que repliquen el modelo celular de la coagulación. Las más conocidas son, no voy a ahondar en el tema porque me parecen trastornos súper raros, son la trombocitemia de Glasma, que es el más grave, el más frecuente también, que básicamente lo que fallan son los receptores, fallan o están ausentes son los receptores 2B3A, que unen el fibrinógeno, que establecen esa red entre el fibrinógeno y las plaquetas, esa red hemostática entre el fibrinógeno y las plaquetas, clave para el funcionamiento. Entonces vamos a tener también agregación plaquetaria alterada, ¿no? Y Bernard Fourier, que son trombocitopenias, en verdad porque generan plaquetas grandes, ¿sí? Y que tienen menor o distintos grados de alteración en la unión con el factor de von Willebrand, ¿no? Acá lo que está alterada es la adhesión plaquetaria, ¿no? Porque acordémonos que el gráfico en el cual el von Willebrand actúa de mediador entre la adhesión plaquetaria. La talasemia, último tema. Talasemia es la alteración en la síntesis de hemoglobina. Nosotros sabemos que la hemoglobina normal es un tetrámero, son 4 cadenas de globina, por lo general la más común es tener 2 alfa, 2 beta y un grupo M. En el medio, estos pacientes tienen algún grado de alteración en la morfología o en la funcionalidad de la hemoglobina, y que va a llevar a alteraciones que ahora vamos a ver. La verdad que no es frecuente en este país. Nosotros es muy raro que veamos un paciente con talasemia. Sí está dentro de la bibliografía de los temas que tenemos que ver por una cuestión de que es lo que, digamos, nosotros copiamos a veces el modelo europeo, o por lo menos ese es el espíritu de la asociación, de poder graduarse con un examen homologado europeo, y bueno, ellos tienen muchos pacientes así, y, digamos, de este tipo, y digamos, hay que tocar el tema de alguna manera. Básicamente son pacientes muy completos y está bueno para pensar más que nada la fisiopatología. Tenemos dos tipos, la alfa-talasemia, en el cual falla la síntesis de cadena alfa, se sobreproduce en cadenas beta que precipitan. Y la beta-talasemia, que es el más frecuente y el más grave, que justamente lo que se deja de producir o se produce de manera deficiente son las cadenas beta de la globina con precipitación de las cadenas alfa. Básicamente se van a dividir en 3 fenotipos clínicos según su gravedad: menor,
menor o rasgo, el rasgo talasémico, que son pacientes con quizás una anemia leve, sobre todo los pacientes alfa-talasémicos, intermedia o la talasemia mayor, que son las que tienen más complicaciones. ¿Cómo se van a manifestar? Esta producción deficiente de cadenas de globina nos va a llevar a anemia, hemólisis por la precipitación. Las cadenas beta o alfa que estén en exceso van a precipitar, eso va a generar hemólisis, depósitos y a su vez anemia y eritropoyesis ineficaz. Ineficaz y extramedular. Todo eso lleva a las manifestaciones clínicas. Eso lleva a sobrecarga de hierro, depósito de hierros en cualquier parte. ¿Por qué? Porque esa sobreproducción, esa eritropoyesis continua y esa reabsorción de hierro, ese hierro, esa circulación de hierro hace que se termine depositando en distintos órganos. Estos pacientes, además, reciben transfusiones constantemente, con sobrecarga de hierro por transfusiones. Entonces, ese hierro se va a depositar ¿dónde? En el corazón, generando la mayor causa de mortalidad, la causa más importante de mortalidad de estos pacientes, que es la miocardiopatía dilatada, o miocarditis también pueden tener en la infancia, en el hígado, en los riñones, en la tiroides, en la hipófisis, y en un montón, en un montón de lugares que van a generar las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes. Estos pacientes también se caracterizan por tener un grado de hipercoagulabilidad, por un lado, básicamente este depósito y la hemólisis y la precipitación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos genera trombosis de por sí, por depósito, y además estos pacientes generan hiperesplenismo por el grado de hemólisis que tienen, se terminan esplenectomizando y eso le da mayor tendencia a la hipercoagulabilidad. A su vez, los pacientes que tienen hiperesplenismo por lo general tienen plaquetopenia con riesgo de sangrado, y la eritropoyesis extramedular, que ahora vamos a ver qué características tiene, pero sobre todo lleva deformaciones óseas, que nosotros la vamos a ver, nosotros no, pero se ven en quirófano y son importantes. Entonces, en resumen, ¿cómo se van a manifestar estos pacientes? Anemia, ictericia, litiasis biliar. Por la eritropoyesis extramedular van a tener grados de malformación esquelética, aumento del tamaño de la médula, va a deformar los huesos de distintos lados, sobre todo de la cara, y les va a dar una facies particular y nos va a generar a nosotros una vía dificultosa, ahora lo vamos a ver, sobrecarga de hierro, que va a impactar distintos órganos, como estuvimos charlando, hepato, esplenomegalia, los depósitos de hierro en hipotálamo, sobre todo hipófisis y hipotálamo, va a generar trastornos endocrinos con hiponadismo, hipotiroidismo, diabetes, resistencia a insulina, baja talla, insuficiencia cardíaca, sobre todo es una miocardiopatía dilatada. Además, estos pacientes tienen hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, van a tener van a tener las pruebas de laboratorio, la espirometría va a dar de tipo restrictivo, ¿no? por fibrosis, se cree que es fibrosis, también va a tener hipertensión pulmonar, que eso va a seguir afectando la función cardíaca. Presentan arritmias, QT prolongado, también tienen cuadros de muerte súbita por fibrilaciones ventriculares espontáneas, torsadas de puntas, desequilibrios hidroelectrolíticos por trastornos en el metabolismo fosfocálcico, lo que dijimos de la plaquetopenia y la trombosis por el hiperesplenismo, la esplenectomía y los depósitos, y además van a tener úlceras en miembros inferiores, son causas de ingreso a quirófano. Y estos pacientes pueden entrar también entonces a quirófano por cuadros que tienen que ver con su propia patología, desde sacarse la vesícula, para cirugías maxilofaciales, para cirugías por las úlceras en miembros inferiores, por las fracturas óseas que tienen porque tienen osteopenia, y para la esplenectomía. Entonces, ¿cómo se tratan estos pacientes? Básicamente, los pacientes con las talasemias, sobre todo las graves, reciben de forma regular, entre 1 y 4 veces al mes, transfusiones de sangre, ¿no? Eso les genera mejoría de la anemia y suprimen
este círculo vicioso de la eritropoyesis ineficaz, ¿no? La hidroxiurea lo que se vio es que se utiliza como coadyuvante para disminuir los requerimientos de transfusión, y la desferrioxamina como un agente quelante por la sobrecarga de hierro, que es básicamente el culpable de la mayor parte de los problemas de estos pacientes. El único tratamiento curativo que se vio para estos pacientes con una alta tasa de supervivencia, que entre el 80 y el 97%, es el trasplante de células madre hematopoyéticas, que pueden venir hoy en día hasta de cordón umbilical. ¿A quiénes se hacen la esplenectomía? Los pacientes con alta demanda de transfusiones, con hiperesplenismo sintomático, o con hemólisis graves, y una característica, esto quedó un poco desfasado en lo que decíamos. Por lo general, los pacientes beta-talasémicos son los que van a estar más comprometidos y los que van a tener una sintomatología más florida. En cambio, los pacientes con alfa-talasemia son por lo general tienen cuadros más leves, que eventualmente requieren transfusiones, pero en el ámbito quirúrgico o ante algún desafío, ¿no? ¿Cuál es el manejo perioperatorio? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Siempre teniendo en cuenta que la mortalidad de estos pacientes está asociada principalmente a complicaciones cardíacas, ya sea por insuficiencia cardíaca dilatada o por hipertensión pulmonar o las arritmias que estuvimos viendo. Entonces, el estudio perioperatorio de estos pacientes tiene que apuntar básicamente o principalmente a descartar o a categorizar a estos pacientes en cuanto a cuál es su estadio de falla cardíaca o cuál es su grado de insuficiencia cardíaca que pueden tener. Entonces es importante que tengamos un electrocardiograma, obviamente que lo evalúe un cardiólogo, e ir increciendo en la invasibilidad o en la complejidad de los estudios dependiendo de lo que encontremos, ¿no? Y esto es muy importante también, los pacientes estos hasta el 20% tienen vía aérea dificultosa. ¿Por qué? Porque este sobrecrecimiento óseo por la eritropoyesis aumentada genera hipertrofia maxilar, ¿no? Con mala oclusión dental. Estos pacientes van a ver que tienen esta facies como de ratón, ¿no? Y son muy difíciles de intubar. Además, el paladar arqueado ha demostrado dificultades para la colocación de la máscara de laringias, y sobre todo en niños, esto se manifiesta en niños ya desde la infancia, tienen manifestaciones y van a quirófano seguido. Pacientes tienen por lo general hipertrofia amigdalina que también dificulta la visión de la glotis, ¿no? Siempre y cuando también tenemos que tener en cuenta la optimización de la hemoglobina preoperatoria. Se habla en guías de hemoglobinas de aproximadamente 10 como objetivo, pero se tiene que contextualizar como siempre. Pero sí, y está mal escrito ahí, pido disculpas, la transfusión de glóbulos rojos en estos pacientes tiene que ser con depresión de leucocitos, ¿no? Porque hacen reacciones autólogas. Estos pacientes también, recordemos, tienen mayor riesgo de fracturas patológicas, por osteoporosis, por osteopenia, tienen la piel muy, muy débil y muy frágil por esas úlceras en las piernas, entonces la movilización de estos pacientes tiene que ser con mucho cuidado. Y un poquito sobre las técnicas neuroaxiales. Si vemos que tiene trombocitopenia por esplenismo, como veníamos hablando en los algoritmos previos, las técnicas neuroaxiales estarían contraindicadas, pero en líneas generales cualquier tipo de anestesia no habría ninguna particularidad con el tipo de anestesia sin tomar los recaudos que venimos viendo, ¿no? Esto también es importante. Ellos pueden responder mal a algunos fármacos, sobre todo oxidantes, ¿no? porque generan mayor hemólisis, la penicilina, algunos anestésicos locales, el nitroprusiato, la vitamina K, la aspirina. ¿Por qué es importante el nitroprusiato? Porque sobre todo en los pacientes esplenectomizados se vio que tienen altas incidencias de hipertensión postoperatoria o perioperatoria en los pacientes esplenectomizados. Por un mal manejo del óxido nítrico generan hipertensión de muy difícil control y refractaria al tratamiento. Así que justamente el nitroprusiato es una droga que puede manejar eso y está contraindicada en estos pacientes. Hay controversias si se suspende o no la ferroxamina, porque
generan cuadros transitorios de fiebre, y en los pacientes sobre todo que se van a someter a esplenectomía, o pacientes que están esplenectomizados, que tienen mayor riesgo de infección, sobre todo por capsulados en el perioperatorio, hay que tener mucho cuidado y que esto no nos confunda, ¿no? Bueno, esto es todo sobre talasemia, algo poco frecuente o difícil de ver en este país, en nuestro medio, pero está dentro del espectro de estas patologías. Como conclusiones y terminando la clase, lo que se puede decir es que los trastornos hemorrágicos, sobre todo los hereditarios, presentan distintos grados de gravedad, distintos riesgos perioperatorio, y todos tienen que ser bien planificados, sobre todo obviamente los procedimientos programados, y tienen que ser manejados por un equipo interdisciplinario y sobre todo, si es posible, en centros especializados. Ante cirugías de urgencia, tenemos que saber que tenemos el plasma, tenemos los fluidos precipitados, qué nos aporta cada uno, cómo eventualmente corregirlo. Tenemos el tranexámico, tenemos la desmopresina. Siempre tengamos en cuenta esas drogas y qué elementos tenemos para tratar a estos pacientes. Y la importancia, me parece que lo más importante de esta clase es la importancia de la anamnesis, del contextualizar al paciente, de no recibir un paciente en quirófano sin hablar antes, sin preguntarle cosas, y quizás digamos, que tengamos un cuestionario validado, ¿no? Nos ayuda porque justamente apunta y es realmente específico, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante en el manejo general. Si bien es raro ver pacientes hemofílicos o con algún trastorno de este tipo, nos puede llegar a pasar. En el italiano vemos muchos pacientes con von Willebrand, por ejemplo, y la verdad que hasta ahora, en mi experiencia, no hemos tenido gran problema, pero bueno, están en seguimiento. Son pacientes que son controlados y que están en seguimiento y que se nos brinda toda la información. ¿Vale? Pero bueno, si no la tenemos, por lo menos que tener una idea de en qué complicaciones pensar y qué medidas terapéuticas podemos tener. Bueno, acá terminó la clase, les agradezco muchísimo. Ya saben, me pueden escribir. Yo también les di la clase de diabetes, me pueden escribir ante cualquier duda. Si quieren material o necesitan lo que sea, se pueden contactar conmigo y yo con gusto les respondo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.